Hola, soy Giovanna Gómez, corresponsal delegado S. El día de hoy tengo la oportunidad de estar junto a Esther Gómez. Ella ha servido en misiones durante muchos años en España y en diversos países. Entonces vamos a darle el paso a Esther para que ella nos cuente un poco acerca de qué es lo que ha hecho. Esther, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo. Cuéntanos un poco sobre ti. Hola Giovanna, hola a todos. Es un gusto estar con vosotros. Yo me llamo Esther Gómez también y soy de aquí, del País Vasco. Aquí estamos en el pueblo donde yo vivo, Nanclares de la Oca. Yo nací en una ciudad cerquita de aquí, Vitoria, y desde muy pequeña tuve la oportunidad de estar en contacto con la obra misionera. Mi primer viaje misionero fue con 10 años al país de Ecuador, junto con mi familia. Mis padres siempre han estado muy involucrados y en concreto mi padre contribuyó al desarrollo de la obra misionera en España dentro de las Asambleas de Dios. Así que desde muy pequeña estuve expuesta a misiones y la verdad es que con el tiempo algo fue quedando y Dios empezó a hablar más claramente a mi corazón acerca de no solo apoyar misiones, sino dedicar más mi vida a misiones. Así que en determinado momento Dios me planteó la decisión de dejar mi carrera y dar el paso de ir al seminario. Me fui a Bélgica, donde estudié un curso de misiones, un máster en misiones, y luego de ahí comenzó la aventura en la que hasta el día de hoy estoy. Oh, es algo maravilloso. Y no es casualidad de que haya comenzado en Ecuador, así que ojo ahí, ojo ahí. Entonces, bueno, Esther tiene mucha experiencia y mucho conocimiento sobre misiones. Ha estado en Ecuador y en muchos otros países de aquí de Europa. Pero el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la cosmovisión que debe de tener una persona que sirve en misiones. Legado S, como te comenté en algún momento, es un pequeño proyecto que trata de compartir información, imágenes, podcasts, videos, que sea de edificación, sobre todo para creyentes jóvenes. Tú eres una persona bastante joven que desde muy pequeña ha estado sirviendo en misiones y bueno, vamos a aprovechar esa experiencia, ese conocimiento para poder hablar un poco de la cosmovisión que debe de tener un misionero, sobre todo en el contexto de la cultura aquí de Europa, que es bastante diferente a lo que se maneja en Ecuador. Así es, a veces pensamos que hablamos el mismo idioma, pero no. Pero hay una gran diferencia. La verdad es que la cosmovisión va mucho más allá de la cultura. La cosmovisión nos habla no de lo que comemos o de la ropa que llevamos, sino de la manera en la que entendemos el mundo, la manera en la que entendemos las relaciones interpersonales, la manera en la que entendemos la iglesia, el liderazgo, el trabajo en equipo, el contacto con la gente. Todo ello forma parte de una cosmovisión que nacemos con ella dentro del lugar donde estamos. Se va formando, yo creo. Efectivamente, es algo que somos muchas veces inconscientes de cuánto nos afecta. ¿Y qué pasa? Cuando nos vamos a otro lugar, tenemos que estar dispuestos a rendir nuestra cosmovisión. Y muchas veces tenemos que ser intencionales en quitarnos nuestro equipaje, nuestra cosmovisión, sabiendo que nunca lo vamos a hacer completamente. Un misionero nunca será como uno de los locales, pero tampoco tiene que serlo, porque Dios lo ha traído de otro lugar también con ese propósito y con esa mezcla bonita. Pero lo importante es entender qué parte de la cosmovisión tenemos que integrar en nuestra vida y qué parte tenemos que ser cuidadosos. ¿Hasta dónde ser tolerante y respetuoso, permisible? Efectivamente. ¿Hasta dónde ceder? Hay cosas que decimos, esto lo tengo que cambiar porque es parte de la cosmovisión. En el país donde Dios me ha llamado se hacen las cosas de forma diferente, entonces yo debo hacerlas así. Lo que tenemos que ser muy cuidadosos es dónde están las líneas rojas que Dios ha puesto en la Biblia. Y para ello tenemos que tener muy buen conocimiento de la Biblia, de lo que es la Biblia y de lo que no es bíblico. Muchas veces hay cosas que hacemos en nuestras iglesias que las hacemos porque es nuestra costumbre. Y vas a otro lugar y de repente se hacen las cosas diferentes. Y chocan. Efectivamente. ¿Cuántos problemas a veces hay entre los propios cristianos de distintos países?
Así que tenemos que conocer muy bien la Biblia, saber qué es lo que la Biblia dice realmente, y eso no se puede comprometer, eso no se negocia, eso es así. Eso, independientemente de nuestra cultura y de nuestra cosmovisión, permanece. Lo que no es bíblico, lo que es nuestra costumbre, ahí debemos ser más flexibles. Es cierto, es muy cierto. Que nos cuesta a veces. Mucho, porque a veces venimos como con ideas tan, tan metidas en nuestras cabezas como es normal, todo el mundo lo hace, es que esto se hace a nivel de todos los cristianos, pero luego vamos, nos enfrentamos con otra realidad. Así es. Bueno, y un poco hablando del medio en el que estamos, de redes sociales, ¿cómo podemos usar las redes sociales para poder hacer algo que edifique, que lleve a la gente a Cristo? Pues bueno, las redes sociales es algo enorme. Parte de mi trabajo con la Misión Cristiana Europea tiene que ver precisamente con las comunicaciones y las redes sociales. Por ello, soy la primera en decir que las redes sociales tienen mucho que ofrecer, pero también debemos ser cautelosos, ¿verdad? Las redes sociales es un ambiente que tiene muchísima influencia sobre la gente, pero también sobre nuestras propias vidas. Hay riesgos. ¿Quién de nosotros puede decir que no abre Instagram, empieza a mirar Reels y de repente se le ha pasado una hora? Y voy a decir una hora. Más, por ser poquito. O sea. Efectivamente. Tenemos que ser responsables con nuestro tiempo. Las redes sociales son una herramienta que debemos utilizar, pero no podemos utilizar correctamente esa herramienta si esa herramienta nos domina. No podemos decir, es que nuestra generación tiene que hacer así. Sí, pero nosotros tenemos que dominar y dominarnos a nosotros mismos. Las redes sociales tienen detrás un algoritmo preparado para crear adicción. Para darte más. Efectivamente, y más de lo que te gusta. A veces son cosas cristianas y maravillosas y edificantes, pero estamos haciendo eso en vez de pasar tiempo con Dios, en vez de leer la Biblia, en vez de tener el descanso que nuestro cuerpo necesita. Y hablo de cosas que me han pasado a mí, y muchas veces. Por eso tenemos que usar las cosas bien, pero como decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y no me dejaré dominar de ninguna cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que mi consejo es: seamos creativos, seamos conscientes de las oportunidades y de la gente a la que podemos llegar, porque hoy en día las redes sociales es un ambiente en el que podemos llegar a mucha gente, pero lo primero que tenemos que ser conscientes, para que no nos perdamos nosotros por el camino, es de que es un ambiente en el que nosotros tenemos que tener cuidado. Y otro peligro también que tenemos que tener cuidado es la fama, la gloria, cuántos likes tenemos, cuántos seguidores tenemos. Recordemos siempre que eso no nos da valor, que el valor lo tenemos por el Señor, que no es porque a veces podemos acabar haciendo un show o algo comercializable solo para conseguir seguidores. Así que yo soy fan de usar las redes sociales, usarlas bien, pero usarlas responsablemente. Con mesura, con cuidado, midiendo los riesgos, poniendo límites, yo creo. Exacto. Poniendo límites, porque hoy en día, como bien decías, 1 hora yo creo que es poco. La media, sobre todo en Europa, son 4 horas al día. 4 horas. Y tú dices, no, pero es que yo solo reviso en la mañana y por ahí al mediodía y antes de acostarme, pero de esos pequeños minutos pues van sumando y llegamos a 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas o más. Si no sabemos controlarnos, si no sabemos pues realmente medirnos, sujetarnos. Sí, y además es que esas horas normalmente se las quitamos a otras cosas que a veces necesitamos más, como es el descanso, la alimentación, los estudios. La familia, los amigos. Efectivamente, el estar con gente, el salir a la calle y hablar con una persona del Señor, son cosas que tenemos que dejar el móvil a un lado para poder hacerlas. Pero ahorita sí. Efectivamente. Pero bueno, hablando un poco de misiones. Tú has estado en Ecuador, has estado en varios países. Bueno, cuéntanos un poquito como que de todo eso, de lo que has estado en varios países. Y luego, en Latinoamérica es otro mundo diferente al que vivimos acá, pero
¿tienes algún referente igual, tal vez en Latinoamérica, que te haga ruido, tal vez, o que te llame la atención, o que hayas escuchado? ¿Y por qué te impacta, o por qué te llama la atención? ¿Por qué, no sé? Bueno, empezando por la primera parte de tu pregunta, mi camino de misiones fue inesperado, hasta para mí. Yo el máster que estudié en Bruselas no lo planeé. Fui durante un verano allí y Dios me habló claramente de dar ese paso. Y yo solo sabía ese paso, no sabía dónde me iba a llevar. Y año tras año, estuve allí 3 años estudiando en el seminario, Dios me fue mostrando su fidelidad, pasé por pruebas, pasé por desafíos, cosas que empezaban bien y ya te imaginas que va a salir de una manera y de repente se caen, cosas que de alguna manera también te hacen madurar, porque cuando eres joven empiezas con mucho entusiasmo, tienes mucha ilusión y piensas que todo va a salir bien. Y para mí fue muy importante aprender que también trabajando en misiones hay momentos de desilusión, hay momentos de prueba, hay momentos de luchas, pero que eso no quiere decir que Dios no te esté llamando. Eso a veces quiere decir que Dios está formando tu carácter. Y de ahí también desarrollé contactos y Dios me fue guiando hacia el mundo de las organizaciones misioneras. Yo cuando Dios me llamó a misiones fue un llamado muy claro y yo decía, Dios, ¿a dónde me vas a llevar? Y yo... ¿Cuántos años tenías? Siempre había tenido carga, siempre había estado involucrada, había hecho viajes de corta duración, pero cuando Dios me llamó concretamente y claramente a misiones tenía 25 años. 25 años. Y unos meses después Dios me llevó a Bélgica al seminario. Y luego, pues claro, yo pensaba, bueno, me voy a ir de misionera a otro país y voy a hacer, pues no sé, lo que hacen los misioneros, obra social, plantar una iglesia, algún proyecto. Y yo oraba y no me veía, no tenía clara ninguna de esas cosas, como que no las veía para mí del todo. Y Dios me fue guiando hacia el mundo de las organizaciones misioneras. Y hablando con una persona que me influyó mucho también del mundo de misiones, una buena amiga finlandesa, ella me decía, hay muchas cosas que te van a hacer ilusión, pero hay algo que hace que tu corazón palpite más fuerte, hay algo que no te cansa, hay algo que te da, que cuando lo haces sientes ese fuego en tu corazón. Ahí es, de ahí soy. Y para mí eso es la movilización de misiones. Cuando yo puedo hablar de misiones, como estamos haciendo ahora, cuando puedo animar a personas, sobre todo a personas jóvenes, a dar pasos, a creer a Dios, a mí eso me encanta. Y Dios me fue guiando, trabajé con la Misión Pentecostal Europea, que es una plataforma un punto de encuentro de muchas organizaciones misioneras en Europa. Luego trabajé en la oficina de Asambleas de Dios en España, lo cual para mí fue una sorpresa. En ese momento yo estaba haciendo un proyecto de 6 meses en Grecia y lo último que yo quería, con un llamado a misiones, era volver a mi país. Porque decía, yo tengo un llamado a misiones. Tengo que salir. Claro, pero Dios me lo dejó tan claro, así que yo obedecí. Eso es importante, obedecer. Cuando no lo entendemos, cuando no nos cuadra en nuestros planes. Y estuve 2 años y pico trabajando con Asambleas de Dios y aprendí muchísimo. Y esos 2 años y medio fueron muy formativos para mí, para hacer ahora lo que estoy haciendo. Ahora trabajo desde hace 4 años, un poco más de 4 años, con la Misión Cristiana Europea. Y tengo la oportunidad precisamente de movilizar en España, estamos empezando a movilizar en Latinoamérica, movilizar también a nivel internacional a través de las comunicaciones. Y siento como Dios va paso a paso, muchas veces sin verlo. Tú no ves 4 pasos por delante, pero ves dónde tienes que estar ahora. Y para mí eso es un gran consejo que siempre daría. Busca a Dios, confía en Dios para lo que Dios te está mostrando ahora, obedece, aguanta las etapas difíciles y confía que Él te guía, porque la verdad es que sus resultados son muy buenos. Y bueno, un poquito con lo que me hablabas de Latinoamérica. España y Latinoamérica siempre han estado muy conectados, lo cual es bonito. A través de mi familia, del ministerio que tuvo mi padre muchos años y ahora yo también, he tenido mucho contacto con misioneros, con organizaciones en Latinoamérica que están trabajando en misiones. Lo que me impresiona es ver lo que Dios está haciendo. Lo que me encanta
es ver en muchos países de Latinoamérica personas que ven a Europa como un campo de misión. En muchos lugares se piensa que Europa, como ha sido cristiana durante tantos siglos, No necesita no de necesitan. misioneros. Y estoy escuchando mucho en Latinoamérica un llamado a Europa, una pasión y una carga por Europa, y me encanta. Para mí eso agradezco porque necesitamos esa influencia, y lo que necesitamos es personas que estén dispuestas a dejar su cosmovisión, a dejar sus formas, que a veces nos cuesta mucho, y venir a llevar el Evangelio a un lugar donde la gente a veces no quiere escuchar, donde la gente no tiene interés muchas veces por escuchar de Dios, o eso parece a primera vista, pero luego empieza, si la gente tiene hambre y hay tanta necesidad, y Latinoamérica se está levantando como una gran potencia misionera. Hoy en día hay más cristianos en Latinoamérica que en Europa, sin ninguna duda. Lo bonito y lo difícil es colaborar juntos. Que los dones de los que vienen de Latinoamérica, los dones de los que están aquí, los dones de los que vienen de otros lugares, que los pongamos al servicio con humildad, diciendo, no vengo a enseñar a nadie, vengo a dar lo que tengo y aprender unos de otros. Y yo creo que eso tiene un potencial precioso. Sí, en algún momento escuchaba decir que los que venimos de Latinoamérica no somos extranjeros, sino que somos conquistadores. Nosotros venimos con el Evangelio venimos aquí a hablarle a las personas, porque es muy cierto. Sí. En Latinoamérica hay muchísimos cristianos, hay muchísimas iglesias, hay muchísimas personas dispuestas a servir. Y aquí hay tanta necesidad. Así es. Y muchos dicen, no, es que en Europa las personas son frías. No, a ver. ¿Será cierto, no? Cada lugar tiene su cultura. Eso es lo que a veces también presentamos el Evangelio de una manera que a la gente le resulta rarísima, no nos escuchan y decimos, ay, es que son fríos. Tenemos que acercarnos a la gente, tenemos que ser naturales, tenemos que crear relaciones. En Europa tú hablas de Dios a la gente y no te entienden porque cada vez menos la gente ya no tiene ese trasfondo religioso, esa cultura cristiana. De hecho, la Iglesia ha hecho mucho daño en muchos lugares en Europa, entonces ha creado rechazo. Entonces, si tú vas directamente hablando, no sé, de cualquier manera, con tus formas, con tu trasfondo, pues a veces te encuentras barreras. Pero si tú vas con amor, con humildad, con espíritu de servicio, y te acercas a la gente, le conoces, creas relaciones, creas confianza, así te ganas el derecho de que te escuchen y te van a escuchar y están escuchando en muchos lugares. Es cierto que va despacio, vivimos en una cultura individualista, consumista, que mira para su propio interés, para su propio placer, y el Evangelio nos llama a sacrificio, nos llama a darnos. Entonces, claro, el Evangelio es contra la cultura. Siempre va a haber una barrera, pero Dios está rompiendo esas barreras. Jesús es el ejemplo en todo. Y yo creo que Él fue el que propuso las misiones. Así es. Teniendo en consideración la cultura de España, ¿cuál crees que es la virtud o las cualidades de Jesús que debemos de enseñarle o demostrarle primero a las personas a las que tratamos de llegar? Me encanta personalmente pensar en el ministerio de Jesús de una manera integral. Jesús enseñó, Jesús atendió las necesidades de la gente. A veces decimos que queremos ver más milagros y los queremos ver, así es, pero sobre todo a mí lo que me gusta de los milagros de Jesús es que hablaban de Dios, pero hablaban del amor de Dios por la gente. Cómo Jesús atendía las necesidades de la gente, y no solo las físicas, sino que lo que me encanta es que Jesús pasaba tiempo con la gente. En una cultura que más y más, cada vez nos encerramos más en nosotros mismos, tenemos que pasar tiempo con la gente. Crear vínculos. Tenemos que llegar a ellos con amor. Tenemos que llegar con buen testimonio. No podemos hablar una cosa y vivir de otra manera, porque eso le hacemos
un flaco favor al Evangelio. Pero si ponemos a Jesús por delante, Jesús no fue con aires de grandeza, Jesús fue a servir, Jesús fue a enseñar, Jesús fue a vivir en el ejemplo, Jesús discipulaba, pasando tiempo con la gente, enseñando a la gente, mostrando el amor de Dios y el interés de Dios por la gente. Yo creo que eso es personalmente lo que más potencial creo que tiene para llegar a la gente. Ser como Jesús. Y orar como Jesús. Vivir como Jesús. Efectivamente. Pensar como Jesús. Ay, sí. Es una gran verdad. Pero ¿crees que existe igual alguna forma, una fórmula universal para poder evangelizar o hacer misiones? Universal no. No lo creo, vamos. Vale. Hay tantas culturas, tantas formas. He escuchado de tantos testimonios, de tantas maneras. No me viene ahora el pasaje, pero hay un momento en el que Jesús le pregunta a una persona: ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Cuáles son los dones que Él ha puesto? Una estrategia servirá para una persona, no servirá para otra. Un método servirá en un país y no servirá en otro. Entonces, ¿qué tienes en tus manos? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Cuál es el lugar donde Dios te ha puesto? Examina el lugar, pregunta a la gente local. Y ahí yo creo que encontrarás las respuestas. Y de nuevo, oración. En la oración encontraremos las respuestas y las estrategias que Dios nos va a dar, que esas son las mejores sin duda. Pero universal, creo que hay muchas formas que Dios puede usar. Y hablando un poco de misiones en los jóvenes, ¿crees tú que los jóvenes están haciendo oídos atentos al llamado de la gran comisión que tenemos todos como cristianos? En lo que has visto. Bueno, la realidad de la que yo puedo hablar refleja más mi contexto aquí en Europa. En Europa tengo que decir que veo menos compromiso que en generaciones anteriores. Somos una generación que ha vivido en la comodidad, en el que me lo den, que me hagan, en el tengo que ver lo que es bueno para mí. Y el Evangelio, sobre todo un Evangelio comprometido y sacrificial, te va a pedir que des, te va a pedir que des a otros aun cuando te están tratando mal, te va a pedir que salgas de tu zona de confort, que te va a pedir que hagas muchas cosas que este mundo te dice que no. Este mundo te dice que hay que vivir ahora. Efectivamente, e incluso los cristianos pensamos mucho en lo que yo necesito, lo que me viene bien a mí, yo necesito que me mentoren, necesito que me den lugar, necesito que me hagan. Necesitamos, personalmente creo, aprender a servir más, aprender a comprometernos con el llamado de Dios. Y lo que te digo no quita que no haya muchos jóvenes que lo estén haciendo. Lo que digo es que nuestra generación tiene una influencia un poquito egoísta y un poquito cómoda, una sociedad, al menos en Europa, que hemos crecido con todo lo necesario y más. Pero es tan bonito porque cuando nos damos y cuando entendemos que estamos llamados a un evangelio que sigue los pasos de Jesús, y Jesús se dio hasta la muerte y nos dijo: ahora seguidme, sed testigos míos, haced lo que yo he hecho. Cuando entramos en ese evangelio, ese es el evangelio que llena nuestras vidas y creo que merece la pena y tenemos que esforzarnos más por ese evangelio que lo da todo. Uno de los pasajes que a mí me gusta mucho es cuando Jesús dice que cada día debemos de negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Así es. Y es algo que a veces como jóvenes nos cuesta mucho aplicarlo, hacerlo, es complicado porque decimos, no, es que estoy joven, es que tengo todo el mundo para recorrer, para conocer, para experimentar, para vivir el ahora. Para desarrollarme yo. Exacto. Negarse a sí mismo es contracultural totalmente, pero es maravilloso, porque cuando entramos en ese evangelio, experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta de la transformación que empieza a ocurrir en nuestras propias vidas, en nuestro carácter, en nuestra disposición, cómo Dios empieza a limpiar nuestras vidas, a quitar cosas, trata con nuestro carácter,
mucho. No nos gusta, pero es precioso porque Dios empieza a limpiar esa vasija que luego Él puede usar. Entonces, yo creo que merece la pena, pero que requiere un esfuerzo, un compromiso, diría yo. ¿Cuál crees tú que es el sacrificio o la barrera más grande que hay que romper para que los jóvenes puedan ir y hacer misiones? O cuáles son las batallas más grandes que un joven se enfrenta cuando dice, bueno, el Señor me ha llamado a predicar el Evangelio, pero es que esto y esto y esto y esto. Hay tantas barreras según el contexto. Están las barreras prácticas. A veces dices, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar los fondos? La preparación. La parte más práctica, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Verdad? Esa pregunta de cómo. Esa pregunta, cuando Dios me llamó a misiones, yo me la hice. Dije, vale, Dios, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el primer paso? Y Dios contestó esa oración en ese mismo momento. Según yo hice esa pregunta, Dios trajo a mi mente un curso del que yo había escuchado hablar, que se realizaba en Bruselas, un curso de misiones del que yo había escuchado hablar una vez, hacía un año. Y Dios lo trajo tan claro que yo supe que era lo que Dios me estaba diciendo, el siguiente paso. Cuando fui ahí, Dios me dio el siguiente paso y el siguiente paso. Entonces, en cuanto a las barreras prácticas, yo diría, podemos confiar en Dios. Tenemos un Dios que provee. Tenemos un Dios que tiene todo lo necesario y que sabe el camino. Más difíciles, te diría yo, son las barreras que nos vamos a encontrar en el camino. El ministerio tiene conflictos, el ministerio tiene desilusiones. Para mí personalmente, cuando empezaba a hacer cosas y yo soy una persona que pongo el corazón en lo que hago, me llevé a alguna desilusión que me afectó mucho y me quitó todas las ganas de seguir. Y Dios también trató conmigo. Te vas a encontrar problemas interpersonales y yo creo que una de las barreras más sutiles en todo esto es nuestro propio orgullo. Cuando queremos servir a Dios, lo que no nos damos cuenta es que a veces queremos servirnos a nosotros mismos. Yo dejé una carrera en la que había invertido muchos años, en la que yo estaba muy apasionada por ella, la dejé y no me arrepiento. Pero de alguna manera hubo momentos en los que el ministerio era mi nueva carrera y estás buscando tu desarrollo a través del ministerio, estás buscando tu gloria o tu satisfacción y ese no es el camino y el ministerio no te va a dar eso, te lo puede dar solo Dios. Entonces también tuve que aprender eso, que el ministerio es un servicio que tú haces, un servicio en el que hay que humillarse. Los jóvenes tenemos que aprender de nuestros mayores. Aunque hagan las cosas diferentes, yo creo que la humildad es la mejor herramienta contra esas barreras que para mí son las más difíciles, los conflictos, las desilusiones, el trato con nuestro carácter. Si somos humildes y dejamos que Dios nos trate, creo que podemos hacer cosas preciosas para Dios, porque las hará Dios en nosotros. Si somos cabezotas, el orgullo y las misiones son incompatibles. Sí, yo creo que hay muchas cosas que hay que dejar atrás. Tal vez cuando se va a misiones, muchos piensan de que, sí, voy a llegar a un lugar cómodo, voy a tener la comida que a mí me gusta, voy a encontrar a personas agradables, y es todo lo contrario. Uno se encuentra con, ¿y dónde duermo? ¿Y ahora qué como? ¿Y qué hago? Y al principio te cuesta la manera de comunicarte, de relacionarte, vas a donde la gente y de repente si tú vienes al País Vasco, los vascos, vienes de Latinoamérica, los vascos te parecen bordes, fríos, secos, porque tenemos otra forma de relacionarnos y nos lleva más tiempo hacer confianza. Entonces vienes y puedes pasarlo un poco mal. O puedes tener la tentación de decir, bueno, me junto solo con los latinos, que ahí estoy más cómodo. Pero te pierdes el llamado de Dios al pueblo al que Dios te ha llamado, donde Dios te ha puesto. Entonces hay que ser flexibles, humildes también para decir, no vengo yo con mis formas a enseñar, sino vengo yo a aprender cómo hacerlo y a trabajar con la gente de aquí. Creo que eso es una de las cosas. A mí Dios me está hablando mucho de la humildad. Creo que cuando vas a otro lugar te vas
va a ser todo tan distinto que esa humildad te va a ayudar a aprender. Y cuanto más aprendes, más a gusto estás, normalmente. Sí, más te adaptas. Eso es. Y entiendes lo que pasa y cómo llegar a las personas y Sí. entiendes por qué tal vez la primera impresión de las personas es como, a ver, no, Tan distinta. sí, yo creo que eso ayuda mucho. En tu experiencia personal, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo, la mayor barrera que has encontrado al tratar de hablar a otras personas de aquí? La lista es Mi larga. experiencia personal, es que mi experiencia personal te digo que la mayor barrera es mi propia vergüenza. Es que el miedo a que me miren raro, el miedo a El que dirán. a que me rechacen. Entonces la gente va a tener barreras, pero la gente va a tener barreras en todos los lugares. Creo que cuando superamos nuestra barrera al qué dirán, la mayoría de la gente escucha. En el pueblo donde estamos, mi marido y yo estamos saliendo y mi marido es más directo que yo. Él va donde una persona que está sentada y le dice, somos creyentes, nos gusta hablar de Dios con la gente. A mí eso me da una vergüenza terrible, porque aquí eso no se lleva. Aquí tú no te acercas a una persona y le dices eso. De buenas a primeras, sin Efectivamente, anestesia, no sé. claro, a mí me gusta cuando es más poco a poco, pero mi marido es más directo y él llega a otras personas. Y no sabes la cantidad de conversaciones preciosas que hemos tenido cuando eres capaz de superar tu vergüenza. Tengo que decir, mi marido es más tímido que yo, pero él tiene la decisión tomada de que él va a compartir el Evangelio. Entonces, creo que la mayor parte de las barreras están dentro de nosotros. En nuestra mente, tal vez. Sí. Luego las personas, claro que sí, les va a chocar. Muchos te dicen, unos porque han tenido experiencias con la religión que han sido negativas, otros porque no tienen ni idea. El otro día hablamos con unos jovencitos que no sabían ni quién era Jesús. Y tenían 15 años, no sabían quién era Jesús. No sabían lo que era la Biblia, les sonaba de algo, pero jamás habían leído nada de la Biblia, nunca habían escuchado el Evangelio, nada. Entonces ahí tienes que empezar poco a poco. Y hablar no sabían lo que eran los 10 mandamientos o el pecado. Son barreras que hay que superar. Pero esas barreras son más fáciles de superar que las nuestras, diría yo. Al menos mi experiencia personal. La gente tiene hambre. No todos lo saben, pero todos necesitan. Escuchar de Sí. Jesús. Escuchar de su amor, de su misericordia, la que un día nos llamó, nos salvó a nosotros, pues compartir de aquello. Y si me salvó a mí, ¿por qué no al que tengo al lado, verdad? Este ha sido un tiempo maravilloso, Esther. ¿Algún consejo o alguna frase, alguna motivación que quieras hacer a las personas a las cuales va a llegar este video? Mi consejo es cree a Dios. Busca a Dios, búscale en oración, búscale en su palabra y cree lo que Él te dice en su palabra. Cuando tú conoces el Evangelio, que es poder de Dios, eso puede cambiar tu vida cuando lo pones en práctica y la vida de muchísima gente a la que vas a poder llegar. Cree que Dios puede hacer cosas preciosas y confía en Él, paso a paso, con cada barrera que tengas que cruzar, con cada esfuerzo, con cada prueba. Confía que Él es fiel aun cuando nosotros no lo somos y que Él nos llevará hasta el final del camino. Hay un versículo que dice, aquel que te llamó, Él es fiel, Él lo hará. Y para mí eso ha sido lo que me da confianza. Digo, en mis fuerzas no lo voy a hacer, pero Él es fiel, Él me llamó, Él lo hará. Y si lo creemos, Dios puede cambiar la vida de muchísimas personas si simplemente decimos que sí. Muchas gracias, Esther. Este ha sido un tiempo maravilloso. Yo creo que todas las personas que en Latinoamérica, en España, que nos van a ver, van a estar agradecidos de estas palabras de aliento, estas palabras que tal vez lo sabemos, pero escucharla de una persona que ya tiene la experiencia, yo sé que lleva al siguiente nivel, a decir, bueno, si Esther pudo, exacto. ¿por qué no yo? Yo soy un ejemplo de la gloria de Dios y no la mía. Aquí es muy largo de contar, pero mi testimonio tiene muchas cosas que hablan de que no fui yo. No fui yo, fue Él en mí. Yo hice muchas cosas mal y Él siempre estuvo ahí.
Y si Él lo puede hacer conmigo, Él lo puede hacer con cualquiera que se dispone y que le cree a Él. Y Él lo hará. Él lo hará. Aquel que diga, heme aquí, Señor, envíame a mí, pues yo creo que con humildad, como has dicho, rompiendo nuestro orgullo, rompiendo mi yo, podemos hacer grandes cosas. Cosas preciosas y maravillosas, sí. Bueno, Esther, muchas gracias. Nos despedimos de nuestros amigos y nada. Gracias, Giovanna. Hasta luego. ¿De dónde viene mi socorro?